Un saludo a todos nuestros suscriptores y amigos del canal de YouTube Ingeniero Marroquín, su canal dedicado a brindarles información y asesoría sobre instrumentación industrial, automatización y control, electrónica, sistemas digitales, configuración de PLC y afines. En esta oportunidad continuaré con el segundo video de la saga Fundamentos de Instrumentación Industrial. Voy a compartir con ustedes un tema muy importante que hace referencia a las características de los instrumentos de campo, pero puntualmente enfatizaré en dos características que son de uso común para el instrumentista que se encuentra trabajando en algún tipo de área petroquímica o que se encuentra laborando en laboratorio. Siempre necesitamos saber cuál es la referencia, cuáles son las características y el alcance que tiene un instrumento para poder determinar si es necesario cambiarlo, modificarlo, ajustarlo, calibrarlo, etc. Estas dos características son el campo de medida y el alcance. Si quiere profundizar más sobre este tema, lo invito a que entre a mi página web, Ingeniero Marroquín, y en la sección de blog busque campo de medida y alcance de los instrumentos de campo. Esto le dará una idea un poco más clara y complementará su información referente a este tema. Pues bien, esta vez lo quería hacer un poco más práctico y quería mostrarle a qué hace referencia estas dos características. Entonces empecemos con el campo de medida o rango. El campo de medida de un instrumento se considera como la zona de trabajo en donde dicho instrumento es capaz de percibir variaciones de la variable de proceso. Mencioné ya en el video anterior lo que era la variable de proceso y daba algunos ejemplos. Recordemos que tenemos variables como la temperatura, la presión, el flujo, el nivel, la humedad, etc. Luego que este instrumento es capaz de percibir esas variaciones, él las muestra y coloca el valor correspondiente en la escala para la cual fue diseñado. Y lo colocará obviamente en la unidad de medida correspondiente a la que fue configurado dicho instrumento. Para el caso de este ejemplo, vamos a irnos a este dispositivo que es un indicador de presión o manómetro. Si nos damos cuenta, este dispositivo que tenemos aquí tiene unas características. La aguja está indicando en este momento 0, porque obviamente está sin presión, y vemos que llega hasta el 160. Entonces, el campo de medida de este instrumento será de 0 a 160, la unidad que corresponde, que para este caso es PSI. Asimismo, dispositivos como los transmisores también tienen campo de medida, donde dice por lo menos supply. Nos damos cuenta que este señor es capaz de trabajar de 9 a 32, y acá tengo la unidad, voltios DC o VDC. Si observamos aquí de manera lateral, nos damos cuenta de que el rango de esta bomba Fluke 700 HTP2, una bomba de prueba hidráulica, es de 0 a 10.000 PSI o de 0 a 690 bar. Cada dispositivo tiene un campo de medida, tiene un rango establecido en el cual él puede trabajar y en donde las condiciones de trabajo van a ser óptimas. Si nosotros pasamos este límite por encima o por debajo, podemos hacer que el instrumento no nos muestre primero la lectura adecuada y segundo, se pueda dañar el dispositivo. El expante define como la diferencia algebraica que existe entre el valor máximo de la escala y el valor mínimo de la escala de dicho instrumento. Para los ejemplos particulares que estamos mostrando, si nosotros verificamos acá, el valor máximo es 160 PSI, el valor mínimo es 0 PSI. Luego la diferencia entre 160 menos 0 nos da en este caso 160 PSI. ¿Qué significa esto? Significa que todo el recorrido que tiene que hacer el instrumento son de 160 PSI. Voy a un ejemplo más de la vida cotidiana. Si yo tengo un flexómetro o una cinta métrica y quiero medir una distancia de 50 centímetros, yo lo puedo hacer empezando desde el 0 y llegando al 50. Pero si por algún motivo se dañaron los primeros 10 centímetros,
yo lo que hago es empezar desde el número 10 y llegar hasta el 60. Obviamente la resta o la diferencia algebraica entre esos dos puntos me sigue dando 50 centímetros. A eso hace referencia el span o alcance. Miremos ahora el alcance de la bomba. Esta bomba tiene un alcance de 10.000 menos 0 daría 10.000 psi y 690 menos 0 daría 690 bar para este caso. Para el caso de este dispositivo, miren que en la referencia en la parte de arriba nos dice que es de 5.000 psi. ¿Qué significa eso? Que su alcance es de 5.000 psi. Él puede trabajar hasta 5.000 psi. ¿Por qué debo tener en cuenta esto? Porque si yo voy a trabajar con estos dos sistemas, yo sé que no puedo superar el sistema en conjunto, manómetro con bomba, no lo puedo superar de los 5.000 psi. Siempre debo trabajar con el alcance más pequeño. Al superar los 5.000 psi, este instrumento puede tener averías, puede tener fallas. Mientras que el recipiente, el depósito y la bomba pueden seguir trabajando perfectamente porque está diseñado para llegar hasta 10.000 psi. Estas dos características nos van a ayudar a entender un poco más cómo podemos nosotros modelar el comportamiento de los instrumentos. Me explico. Hay variables de proceso, tanto de presión, temperatura, nivel y flujo, que son las más básicas, que tienen equivalencias entre ellas. Como por ejemplo, vamos al caso del manómetro. Si nos damos cuenta, tenemos dos escalas. Una escala interior que va de 0 a 11 bar y una escala exterior que va de 0 a 160 psi. No significa que el instrumento esté mal, al contrario, sino que hay equivalencia entre las escalas y es importante tener en cuenta, saber en qué unidades estamos trabajando para poder determinar el comportamiento y el valor correcto de la variable en determinado momento. Si te gustó este pequeño video, regálame tus comentarios, suscríbete a mi canal, compártelo y quedamos pendientes para otra oportunidad, mostrarles un poco más acerca de cómo utilizar estas características a la hora de determinar el comportamiento de los instrumentos de campo. Te recuerdo, visita mi página web, Ingeniero Marroquín, puedes colocar en Google Ingeniero Marroquín y en la sección de blog puedes buscar campo de medida y alcance de los instrumentos de campo para profundizar un poco más sobre este tema. Nos vemos, un saludo y hasta la próxima.